La flota del Pacífico británica, con una cita en la costa de Japón, se dirigió rápido a los astilleros australianos. Su tarea principal era reparar el desgaste, los daños y el daño causado por los kamikazes que los portaaviones habían soportado. La Formidable tuvo que retirar 3 de sus paneles de blindaje de cubierta, ya que el kamikaze, para su desgracia, había impactado justo en la unión de los 3. 2 solo los llevaron a una prensa hidráulica, los enderezaron a golpes y los reinstalaron. Pero el último estaba un poco más deformado de una manera bastante compleja e interesante, y además tenía cierto grado de daño por fuego, así que fue descartado y se fabricó una placa de reemplazo con 2 capas de acero de 1,5 pulgadas de grosor cada una. Al mismo tiempo se revisó la maquinaria, pero en Indomitable fue necesario más trabajo para reparar el eje central de la hélice. Otros barcos tenían defectos menores y daños leves que se repararon, mientras Sydney se llenaba de trabajadores del astillero y marineros de permiso. También hubo algo así como un presagio de lo que vendría, ya que el portaaviones ligero HMS Pioneer había llegado. Estaba equipado como un portaaviones de mantenimiento de aeronaves, igual que Unicorn. Pioneer era uno de varios portaaviones clase Colossus que estaban en proceso de cruzar varios océanos para unirse a la flota británica del Pacífico. Como la siguiente fase de operaciones sería cerca de Japón, la logística requería ajustes, como definir la ruta de envío de suministros desde Australia al frente y cuánto expandir las instalaciones en Australia para facilitarlo. Había otra área de mejora en cuanto al tipo exacto de suministros que se llevarían. Gracias a las operaciones previas, ahora había una idea más clara de lo que se usaba y qué tan rápido se consumía. Así que los artículos que antes se enviaban en grandes cantidades pero que resultaron ser poco usados podían reducirse. Otros artículos agotados o por agotarse podían ocupar el espacio libre en las bodegas del tren. Esto sería más fácil si se simplifican las variaciones de los artículos a embarcar. Siempre que fuera posible, se debía implementar la mayor estandarización que fuera razonable. La llegada de más barcos de suministro y la racionalización de la flota de apoyo, gracias a los numerosos cascos de barcos Victory, ayudaron aún más. Como se mencionó en el video anterior de la flota británica del Pacífico, esto permitió que la parte más crítica de las líneas de suministro utilizara un barco más estandarizado y moderno. Algunos de los barcos más antiguos y extraños que antes solo apoyaban, ahora podían usarse para transportar desde las bases del escalón trasero. Llegaban más pilotos poco a poco, pero la RAF, Real Fuerza Aérea Australiana, ayudó. La mayoría de los combates ya estaban lejos de las costas de Australia. Con la guerra en Europa terminada, muchos pilotos experimentados de Spitfire de la RAF podían transferirse fácilmente a volar Seafires. Al seleccionar a los voluntarios más experimentados, la Fleet Air Arm conseguiría pronto un valioso grupo de pilotos veteranos. Ellos formarían el núcleo de la fuerza de portaaviones de la Marina Real Australiana. En la posguerra, su entrenamiento de conversión ocupó casi toda la guerra, aunque en ese momento no lo sabían. Algunos de los aviadores experimentados y veteranos de la flota también fueron enviados de regreso a Australia para formar el núcleo de un grupo aéreo de portaaviones de reserva, algo que habían aprendido de la Marina de los Estados Unidos. Esto, en teoría, permitiría que un portaaviones que estuviera operativo pero con una dotación de pilotos agotada simplemente los reemplazara y regresara al frente con un nuevo grupo de pilotos en un periodo relativamente corto, en lugar de tener que esperar a que su grupo aéreo descansara y se recuperara. Cuando la flota estuvo lista para zarpar, ya contaba con unos 150 barcos, 2/3 de suministro y 1/3 de escoltas. Crecía la presencia de submarinos británicos. A mediados y finales de 1944, la Flota del Este recibió más submarinos, principalmente por la falta de objetivos de la Kriegsmarine en el Mar del Norte y alrededores. Pero mientras la flota británica del Pacífico había estado lejos, provocando a los japoneses alrededor de Sakashima, la octava flotilla de submarinos se trasladó al frente y se estableció en Filipinas junto al buque depósito HMS Maidstone. Inicialmente, el puerto era bastante austero y las condiciones en el Maidstone eran casi infernales, ya que estaba completamente sobrecargado cuando varias tripulaciones de submarinos subían a bordo para descansar.
Esto se resolvió rápido porque la tripulación avisó a una pandilla de abejas marinas salvajes que el barco llevaba casi 60.000 botellas de cerveza australiana. De un día para otro, parte de la jungla costera desapareció entre astillas y surgió un campamento de descanso alegrando a todos. Este esfuerzo submarino pronto comenzó a dar frutos. Los submarinos británicos solían ser más pequeños y, salvo los modelos más nuevos de la clase T, tenían menor alcance que los grandes submarinos estadounidenses. Su menor tamaño los hacía mejores merodeadores. Aguas costeras poco profundas, donde gatos y balaos debían ser más cautelosos, cubriendo un hueco que algunos barcos japoneses valientes usaban. Entre estos éxitos destacó la emboscada al crucero japonés Ashigara, acechado por el HMS Trenchant. Ahora, la clase T, de la cual el Trenchant formaba parte, había sido diseñada específicamente para misiones de caza de buques de guerra, y aunque en comparación con los primeros submarinos T, el Trenchant tenía dos tubos externos en el centro del barco, orientados hacia la parte trasera, aún podía lanzar un ataque inicial de nada menos que 8 torpedos completos de 21 pulgadas. Con relativamente poco tráfico marítimo japonés en la zona, el comandante Heslett, a bordo del Trenchant, disparó toda su andanada frontal. La tripulación de la Ashigara detectó los torpedos entrantes en el último momento, pero prácticamente como estaba diseñado, este denso grupo de torpedos no dejó espacio para escapar. El Ashigara recibió 5 impactos y se hundió en menos de 20 minutos, llevándose a más de 1.300 hombres, la mayoría rumbo a Singapur. También apareció un escuadrón completo de X-Craft. Estos eran mini submarinos armados con enormes cargas de demolición a cada lado. Estaban preparados para cazar buques capitales japoneses, su especialidad. La mayoría de los buques capitales de la Armada Imperial japonesa permanecían en puerto por falta de combustible y para reservarlos para un esperado asalto final durante la invasión de las islas principales. Las tripulaciones de los X-Craft se decepcionaron cuando los estadounidenses insistieron en que los buques capitales japoneses quedaban bajo jurisdicción de su marina, así que se fueron a realizar varias operaciones de fuerzas especiales. En vez de eso, cortaron los cables de telégrafo hacia el sudeste asiático, obligando a esas zonas a comunicarse con Japón por radio. Las transmisiones de radio podían ser interceptadas y descifradas. Como los cruceros pesados no eran buques capitales, intentaron atacarlos también, logrando volar el fondo del Takao y dejarla en el fondo del puerto. Iban por el Miyoko, pero al estar más adentro que el Takao, eligieron ir tras el Takao. Submarinos especializados en colocación de minas y algunos barcos especializados en el mismo trabajo también ayudaron a implementar el bloqueo de minas contra Japón. A finales de junio de 1945, la flota británica del Pacífico zarpó para reunirse con el almirante Halsey y la Tercera Flota. Con la fuerza principal compuesta por los portaaviones Formidable, Victorioso, Implacable e Infatigable, 4 portaaviones de escolta servían como buques de reabastecimiento de aviones y el Ruler escoltaba al tren de la flota. Los portaaviones Unicornio y Pionero apoyaban la reparación de aviones mientras la flota iba a Manus a reabastecerse. El Indomitable se quedó atrás para unirse a 4 portaaviones clase Colossus que venían del Reino Unido a Australia. El Ilustre regresaba al Reino Unido para reparaciones mayores tras descubrirse daños por la explosión de una bomba kamikaze cercana. En operaciones previas aflojé varias reparaciones temporales, realizadas años antes tras el bombardeo de la Luftwaffe en el Mediterráneo. Se hicieron varios ejercicios rumbo al norte, hacia la costa japonesa, y el 4 de julio de 1945 el almirante Rawlings informó que la Fuerza de Tarea 37 estaba lista para la acción. El almirante Rawlings fue invitado al acorazado Missouri, nave insignia del almirante Halsey, tan pronto como fuera posible para discutir los planes en curso. Las dos flotas se reunieron a mediados de julio con la fuerza de tarea de portaaviones rápidos, que en ese momento se había reducido a 3 grupos de tarea como resultado de las bajas causadas por los kamikazes. Halsey le dio 3 opciones a Rawlings. Podía operar cerca de la Tercera Flota, lo que usualmente significaba atacar los mismos objetivos o los adyacentes a los de la Marina de Estados Unidos.
podía operar de manera semi-independiente, quizá a unos 50 a 70 millas de distancia, o podía operar completamente de forma independiente, lo que por supuesto significaría atacar sus propios objetivos de oportunidad. Rawlings optó por quedarse con la tercera flota para concentrar más fuerza e interoperabilidad entre las flotas, permitiendo que la flota británica del Pacífico separara sus unidades más pesadas para apoyar el bombardeo costero. Algunas fortalezas de los portaaviones británicos eran las tasas de ascenso muy altas de los Seafires en defensa puntual y la durabilidad de los portaaviones. Si los kamikazes aparecían y eran atraídos a atacar, la efectividad de la fuerza aumentaba. Halsey estaba contento con la decisión, pues coincidía con lo que quería para la flota británica del Pacífico. La fuerza combinada se dirigió a la costa japonesa con la Fuerza de Tarea 37 nombre de la Marina de Estados Unidos para la flota británica del Pacífico, en el extremo norte de la formación. Buques de escolta británicos, destructores y cruceros se unieron a sus homólogos estadounidenses en el anillo exterior de defensa. Se realizó un espectáculo aéreo en miniatura cuando ambas flotas lanzaron sus aviones para sobrevolar los barcos contrarios, para asegurarse de que todos los artilleros antiaéreos tuvieran al menos una idea de cómo se veían realmente todas las diferentes aeronaves aliadas. El 17 de julio, la flota combinada comenzó a lanzar sus primeros ataques. El mal clima afectó sobre todo al sur, así que el primer día la flota británica del Pacífico atacó el doble de objetivos que la Marina de Estados Unidos, ya que había menos nubes en su zona. Varios aviones japoneses, pistas de aterrizaje, barcos costeros y trenes fueron destruidos, perdiéndose 5 aviones. 3 lograron llegar a la escolta aliada antes de amerizar y los pilotos fueron rescatados rápidamente. A medida que avanzaba el día, el clima empeoró y por eso se cancelaron los vuelos. En cambio, el rey Jorge V jugó con Iowa, Wisconsin, Missouri, Carolina del Norte y Alabama. El clima empeoró, obligando a bombardear con radar en vez de observación visual, y la baja visibilidad impidió usar aviones de observación. La gran cantidad de disparos fallidos, curiosamente, terminó beneficiando, pese al efecto en la precisión. Muchos de los proyectiles que se dispararon a varias fábricas fallaron por completo y, en su lugar, destruyeron carreteras, vías de tren y casas cercanas, todo en la ciudad de Hitachi, de donde la empresa toma su nombre. Gran parte de la fuerza laboral no pudo ir a trabajar al día siguiente, ya fuera porque estaban siendo rescatados de los escombros de sus casas o porque los caminos al trabajo eran cráteres humeantes. Y así, cuando una incursión de bombarderos incendiarios B-29 cubrió la zona, con incendiarios, sorprendentemente muchos trabajadores no estaban en la fábrica. Y sin suficiente gente para combatir los incendios, la mayor parte de la zona industrializada se quemó por completo de inmediato, lo que detuvo la manufactura ahí por un buen tiempo. No era la primera vez que un bombardeo de la Marina Real en la costa japonesa fallaba en su objetivo y tenía efectos inesperados, pero es inusual que ocurriera 2 veces. Mientras seguía el mal clima, Halsey decidió que sus fuerzas eran lo suficientemente móviles, así que navegarían hacia donde el clima fuera mejor. Tras navegar al sur, el 18 los cielos despejados permitieron atacar aeródromos cerca de Tokio. Se perdieron 2 aviones británicos y se entendió por qué la flota británica del Pacífico recibió estos objetivos. Los aviones estadounidenses estaban asignados a otros blancos. El acorazado Nagato, que había sido avistado no muy lejos en Yakuza, y la Marina de los Estados Unidos seguía muy decidida a no darle a la flota aérea británica la oportunidad de cometer un error y ceder a la tentación de atacar a un buque capital japonés. Resultó que el Nagato había sido amarrado de tal manera que torpedearlo era prácticamente imposible, así que tuvieron que recurrir a bombardearlo con bombas. El clima empeoró y todos decidieron repostar y rearmarse antes, reanudando operaciones de vuelo hasta el día 24. Esta vez, los británicos atacaron aeródromos y el puerto de Osaka, además de barcos en la zona. Una vez más, esto fue en parte para liberar a los pilotos de la Marina de los Estados Unidos, quienes habían sido asignados para atacar aún más buques capitales japoneses que habían sido avistados en Kure.
Sin embargo, el destino intervino y los Avengers de la flota británica del Pacífico hallaron al pequeño portaaviones Cayo navegando y sin otra tarea decidieron hundirlo. También hundieron un par de buques escolta tipo D, que eran embarcaciones similares a corbetas en tamaño y velocidad, pero con armamento parecido al de una fragata. También eliminaron otras embarcaciones costeras. Los ataques al aeródromo incendiaron muchos aviones japoneses sin pérdidas para los pilotos británicos. Los ataques del día siguiente costarían un Avenger, pero luego el clima volvió a alcanzar a la flota. Se cancelaron más ataques, pero la patrulla aérea de combate se mantuvo en el aire, lo cual fue lo mejor, ya que al atardecer se detectaron 3 formaciones enemigas acercándose en el radar. La patrulla aérea de combate del Formidable interceptó al primer grupo, que resultó estar compuesto por 4 bombarderos torpederos. 3 de ellos fueron derribados y el último huyó. Luego, los cazas nocturnos estadounidenses con radar dispersaron al segundo grupo y el tercero decidió no combatir y regresó a casa. Con el clima nuevamente cerrado, las fuerzas combinadas decidieron, vamos a reabastecernos y rearmarnos otra vez, y Halsey aprovechó la oportunidad para realizar otra reunión informativa a bordo del Missouri. El 28 se realizaron más ataques aéreos dirigidos a varios objetivos en el extremo oriental del mar interior, causando graves daños. Sin embargo, los japoneses resistieron con fuerza, causando la pérdida de 8 aviones a la flota del Pacífico británica. Aunque solo 2 tripulantes no fueron recuperados, la mayoría de los aviones dañados lograron volver a la flota antes de un amerizaje controlado. Las fuerzas estadounidenses perdieron otros 27 aviones en estos enfrentamientos. El 29, el rey Jorge V realizó otra misión de bombardeo y con excelente visibilidad logró impactar una fábrica de hélices con la primera salva desde más de 20.000 yardas. Luego se unió el Massachusetts y su fuego combinado provocó incendios visiblemente satisfactorios. Tengan en cuenta que estos barcos estaban a más de 11 millas de distancia, eso debió haber sido un fuego bastante impresionante. Otros acorazados estadounidenses siguieron destruyendo una fábrica y una vía férrea. El 30 de julio todos atacaron barcos en la bahía de Nagoya. La flota británica del Pacífico reclamó una fragata y la Marina de Estados Unidos varios mercantes. Ambas hundieron muchas embarcaciones pequeñas. Esto fue a cambio de que los británicos perdieran 3 aviones. El reabastecimiento se volvió algo difícil debido a las olas de gran longitud de onda que presagiaban la llegada de un tifón. Por suerte, para el 1 de agosto el mar se calmó de nuevo, ya que el tifón aparentemente decidió dirigirse al oeste de Japón. Su zona de efecto en el mar hizo que Halsey pospusiera los ataques hasta al menos el 5 de agosto. Luego se dijo que era probable que el mal clima continuara, así que este plazo se pospuso hasta el 8, por lo que todos decidieron tomarse un periodo extendido de reabastecimiento y reaprovisionamiento. Luego, el almirante Rawlings supo en secreto que el segundo retraso hasta el día 8 no era por el clima, sino por el inminente uso de la bomba atómica y el deseo de mantener la flota lejos de la costa por posibles efectos secundarios. Las pruebas Trinity demostraron que un arma nuclear no encendería toda la atmósfera del planeta. Sin embargo, aún había preocupaciones sobre posibles efectos secundarios, aunque fueran más limitados. Hiroshima fue atacada el 6, había ataques de portaaviones para el 8, pero se cancelaron porque las nubes bajas dificultaban las operaciones ese día. El 9 hubo bombardeos costeros y aéreos contra objetivos en el norte de Japón, mientras Nagasaki, en el sur, era atacada con la segunda bomba atómica. También fue en este día cuando el teniente Gray de la Reserva Voluntaria de la Marina Real Canadiense, pilotando un Corsair desde el HMS Formidable, obtendría la última cruz victoria de la guerra. Su ataque se dirigió a un objetivo que parecía un destructor, pero era una escolta o fragata, según la clasificación. En cualquier caso, se llamaba el Amakusa. Al liderar el ataque, su avión fue alcanzado por intenso fuego antiaéreo y se incendió. Pero Gray mantuvo su rumbo, reconociendo probablemente que, con su motor fallando rápidamente, nunca iba a poder salir de esta pasada de ataque.
En su lugar, lanzó su bomba de 500 libras, pues la otra fue destruida por disparos justo antes de que su avión pasara junto al barco y cayera al mar. A costa de su propia vida, Gray aseguró la destrucción de la Makusa con un impacto directo perfectamente colocado en el centro del barco. Ese día, en total, se destruyeron 44 aviones japoneses, 2 buques de guerra, incluyendo el Yamakusa, varias instalaciones terrestres y una gran cantidad de embarcaciones costeras, todo a cambio de la pérdida de 7 aviones y 5 pilotos. Esa noche, varios cruceros británicos se unieron a la fuerza de bombardeo estadounidense en ataques costeros. Los soviéticos declararon la guerra, por lo que cambiaron las órdenes para la flota. En vez de volver a la base para reabastecimiento, rearme y reparación antes de apoyar la invasión de Japón, se ordenaron más ataques para debilitar el norte japonés antes de un posible asalto ruso. Esto fue un pequeño problema, ya que el tren logístico de la flota ya había comenzado los preparativos para regresar a casa. El día 10 hubo más ataques, como se planeó, perdiendo 6 aviones pero hundiendo 2 buques de guerra, destruyendo varios objetivos terrestres, media docena de barcos mercantes y algunos aviones enemigos. Las pérdidas japonesas de aviones se estimaron en unas 720 durante los ataques de agosto de las flotas británica y estadounidense. La mayoría de los aviones, como es de esperarse, fueron destruidos en tierra, pero algunos también fueron sorprendidos en el aire y derribados. Se pronosticó otro tifón al este, por lo que se cancelaron los ataques del día 12 y el día 11 se usaría para reabastecer combustible. En este periodo, Halsey y Rawlings acercaron sus buques insignia al USS Sabine, permitiendo otra reunión privada. Ambos almirantes coincidieron en que la guerra terminaría en pocos días. Y además, tanto la Marina Real como la Marina de los Estados Unidos habían agotado sus fuerzas de buques cisterna al quedarse para un ciclo adicional de reabastecimiento. En comparación con lo que habían planeado, una buena cantidad de sus barcos tendría que ser enviada de regreso a la base para permitir que los que quedaran pudieran mantenerse frente a la costa hasta que llegaran nuevos buques cisterna, ya que el tiempo entre el cese teórico de las hostilidades y la rendición formal real era en ese momento desconocido. Rawlings eligió quedarse con el King George V, el Indefatigable, el Gambia y el Newfoundland, además de 10 destructores. El acorazado Duke of York y 2 destructores saldrían de Guam para unirse a ellos con el almirante Fraser a bordo. Esta fuerza reducida y los barcos estadounidenses que quedaron partieron para atacar Tokio el día 13, aunque los japoneses ya habían aceptado teóricamente los términos de rendición. Ese día casi 2 docenas de aviones japoneses se acercaron a la flota, la mayoría en grupos de 1 o 2. Todos fueron derribados sin bajas aliadas. Al final del día hubo un divertido intercambio de señales entre Halsey y Rawlings. Primero, Estados Unidos solicitó preparar 2.000 hombres para grupos de desembarco armados, pero solo había unos 1.500 rifles y armas pequeñas disponibles debido a las fuerzas reducidas. Luego se aclaró que el primer mensaje tenía un error tipográfico y que Halsey en realidad hablaba de 200 hombres. Rawlings preguntó si se podía aumentar un poco ese número, ya que el mensaje inicial causó mucha emoción. Halsey aceptó y pidió 400 hombres. El 15 se realizó otra serie de ataques, desarrollándose un combate aéreo completo al avistarse 2 ceros bajo la formación atacante. Se evaluó correctamente como una fuerza señuelo para alejar a la escolta, pues pronto se avistó otra docena de ceros a mayor altura. Sin embargo, en este punto de la guerra, el Seafire era por mucho el mejor avión. Aunque había un 50% más de cazas japoneses en el aire que Seafires, los británicos solo perdieron una aeronave, que fue derribada por una radio defectuosa y el piloto no recibió advertencia del ataque. El resto de los Seafires entonces derribaron 4 ceros con certeza y otros 4 fueron considerados probablemente derribados y a su vez no sufrieron más bajas. Con un piloto acelerando su motor al máximo, aprovechando sin piedad su ventaja de casi 600 caballos de fuerza sobre los ceros, para enfrentarse a un par de ellos con su único avión en un feroz combate aéreo de giros cerrados.
en el que superó completamente en maniobras y derribó a ambos aviones enemigos, en parte simplemente conservando su energía, mientras que los aviones japoneses la perdían gradualmente gracias a la relación potencia-peso muy superior del Spitfire. Un Avenger fue dañado por un Zero que evadió a los escoltas y tuvo que amerizar cerca de barcos aliados, donde rescataron a su tripulación. Pero el piloto de Seafire derribado, Fred Hockley, tuvo un destino especialmente cruel. Sobrevivió al saltar de su avión dañado y, a pesar de que la orden de rendición del emperador fue transmitida ese mismo día, los oficiales japoneses, después de escucharla, decidieron asesinarlo de todos modos. Afortunadamente, los oficiales que dieron y ejecutaron esa orden fueron localizados tras la guerra y ejecutados o encarcelados por crímenes de guerra según su grado de responsabilidad. A las 11:00 del día 15, se cancelaron todos los ataques tras la aceptación formal de Japón de la rendición aliada y el mensaje previo del emperador. Aunque varios ataques solitarios llegaron en la tarde, todos fueron derribados. Así, la flota estaba lista para enfrentar a cualquier intruso según las órdenes de Halsey y derribarlos amistosamente. Rawlings recordó que, aunque podían seguir siendo atacados, ahora en paz podían empezar a eliminar los esquemas de camuflaje. Luego le señaló al almirante Fraser para preguntar qué tono de gris era adecuado para la flota ahora. Halsey ya se había acostumbrado a los británicos. Poco después de transmitir su discurso de victoria, también dio la orden de Splice the Main Brace, que por supuesto era la orden de repartir una ración extra de ron antes de tener que enmendarla para todos los comandantes de los grupos de tarea, excepto los de los grupos estadounidenses. Para los oficiales estadounidenses que eran enlaces en buques británicos, resultaría muy descortés no unirse a las costumbres locales. El 16 Halsey reunió la flota para operaciones rápidas que brindaron excelentes oportunidades de fotos, que era el objetivo principal. En esto se les unió el HMS Duque de York, que había hecho un pequeño desvío en su camino para visitar Guam, donde el almirante Nimitz fue incorporado a la Orden del Baño y el almirante Fraser inventó en ese momento una tradición para el receptor, invitarlo a beber grog en todos los comedores y salas de descanso, desde los aposentos del almirante hasta el comedor de suboficiales. Luego de entregar a un Nimitz ebrio a su personal, partieron a la costa japonesa y llegaron 4 días después para la sesión fotográfica. Tras más sesiones fotográficas, el 17 Fraser fue al Missouri, donde Halsey recibió el título de Caballero Comandante del Imperio Británico. Como la investidura fue en un barco estadounidense, no se pudo probar los límites de alcohol del almirante. El 20, la fuerza de desembarco fue llamada para trasladarse a unos destructores de asalto estadounidenses. Mientras tanto, esta fuerza de 400 hombres misteriosamente había crecido a nada menos que 536 una vez que se hizo el conteo final. Una advertencia de tifón retrasó los procedimientos y Halsey aprovechó el 22 para hacer un gran sobrevuelo con casi todas las aeronaves operativas de la flota aliada. El 23, el Duque de York y el Missouri, con mínima escolta de destructores, avanzaron hacia aguas japonesas. Las advertencias de tifón y la limpieza de minas ralentizaron mucho a la flota, pero los barcos británicos usaron la demora para terminar, repintar, así como quitar la pintura de varias piezas de la tonería y darles un buen pulido. El almirante Rawlings ordenó que los barcos izaran 2 grandes insignias blancas al entrar en aguas japonesas, permitiendo a los de la Commonwealth sustituir una por su bandera nacional. El 29, el Missouri y el Duque de York entraron a la bahía de Tokio, seguidos después por Nimitz en el USS South Dakota. En los días siguientes llegó el resto de la flota, incluido el destructor Whelp con Felipe Mountbatten a bordo. Me pregunto qué haría después en su vida. El 2 de septiembre se realizó la ceremonia de rendición y, fiel a la tradición británica, el almirante Fraser se llevó la pluma que usó para firmar, pese a los intentos de la tripulación del Missouri. Esa noche, el HMS Duque de York izó insignias de las armadas aliadas en los mástiles principales y banderas de las naciones del Imperio Británico y la Commonwealth en el palo de proa.
Y luego, al ponerse el sol, todas las insignias fueron arriadas y finalmente la insignia blanca fue bajada por primera vez a bordo de un buque de guerra británico en alta mar en casi exactamente 6 años. Para el acorazado comisionado en tiempos de guerra, era su primera vez haciendo esto en alta mar. En la Marina Real, la insignia blanca nunca se baja mientras un barco esté en alta mar, con agua bajo su quilla. La guerra terminó oficialmente, pero aún había mucho por hacer. Además de recuperar a los prisioneros de guerra en la isla principal de Japón, también había territorios controlados por Japón fuera de sus islas, donde debían organizarse rendiciones individuales. En esto, los recién llegados portaaviones ligeros de la clase Colossus resultaron bastante útiles. Ellos llegaron un día después de que los japoneses confirmaron su rendición. El HMS Glory fue enviado a aceptar la rendición de Rabaul y alrededores, mientras otras fuerzas de la flota británica del Pacífico se dirigieron a Hong Kong, Singapur y otros sitios. Hubo cierta tensión respecto al asunto de Hong Kong, ya que los británicos estaban decididos a recuperarlo, así como cualquier otra colonia que los japoneses les hubieran quitado, pero Hong Kong era un centro de comercio y, por lo tanto, muy importante para los planes británicos de la posguerra. Estados Unidos dijo oponerse al regreso del colonialismo y que no quería que los británicos recuperaran la colonia, aunque al mismo tiempo formalizaba su reocupación de Filipinas, pero eso mejor no se menciona mucho. Durante el enfrentamiento entre británicos, estadounidenses y nacionalistas chinos por Hong Kong, todo se resolvió gracias al exsecretario colonial, prisionero ahí desde diciembre de 1941, se acercó al edificio del gobierno, anunció que retomaba el control, ordenó la salida de los funcionarios japoneses y luego izó la bandera del Reino Unido. En ese momento, ante un hecho consumado, todos finalmente estuvieron de acuerdo en simplemente aceptar este statu quo porque significaba menos problemas potenciales. Así que una flota de buques de la Marina Real Británica llegó para formalizar la situación y aviones del recién llegado HMS Venerable, otro portaaviones de la clase Colossus, tuvieron que atacar a un trío de lanchas suicidas que intentaron dirigirse hacia la flota desde un fondeadero oculto, donde pronto se descubrieron un par de cientos más, aunque éstas no tenían tripulación. Al recuperarse los territorios ocupados por Japón, a la flota británica del Pacífico solo le quedaban 2 tareas. La mayor era repatriar a los prisioneros de guerra liberados y a miles de miembros del servicio que ya podían regresar a casa. Esto equivalía a las misiones de alfombra mágica de Estados Unidos, y los portaaviones con sus hangares y cubiertas eran ideales para esto. Esto también permitía cumplir con otra tarea: reducir la factura de guerra del Reino Unido. Bajo los términos de préstamo y arriendo, cualquier material de guerra proporcionado por Estados Unidos tendría que ser pagado o devuelto a expensas de los británicos al final del acuerdo, a menos, por supuesto, que se hubiera perdido durante operaciones de combate, con el acuerdo a punto de expirar. Tras la guerra, grandes cantidades de Hellcats, Corsairs y Avengers, antes valiosos en la ofensiva aliada, fueron desechados sin ceremonia. Perforados y arrojados al fondo del mar desde portaaviones británicos, varios hacían viajes repetidos a Australia para llegar a aguas profundas y lanzar otra carga. Pronto estos aviones serían reemplazados por Barracudas, Seafires y Fireflies, pero algunos Corsairs permanecieron. Seguirían operando hasta ser reemplazados por aviones británicos más nuevos. La flota británica del Pacífico empezó a disminuir sus operaciones, aunque existió hasta 1948, cuando se renombró como Estación del Lejano Oriente. La mayoría de su actividad, especialmente la de guerra, ya había finalizado. Así dejamos nuestra historia aquí, pues los viajes de repatriación de la flota del Pacífico de Estados Unidos y la británica merecen su propio video, que se hará en el futuro. Eso es todo por este video, gracias por verlo. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para revisar, háznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para preguntas sobre el dique seco.